Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente en este precioso y maravilloso día. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de dirigirme hacia ustedes a través de este video. Gracias a mi Dios por darnos la tecnología que nos da. Así es que quiero grabar este video. Estuve hablando con la hermana Esther. La hermana Esther me preguntaba si habría alguna manera de poder yo enviar algo de la escuela dominical. No es que estemos mirando la escuela dominical, pero quiero animarles en el nombre de Jesús de que en estos tiempos en los cuales estamos en nuestro hogar, en nuestra casa, podamos leer la Biblia y seguir estudiando la palabra de Dios. En este día vamos a meditar un poco en una clase que ya miramos y es la clase número 31. Para eso estaremos leyendo la carta a los Colosenses. Esta carta fue escrita a los Colosenses con un propósito y ese propósito es el que queremos enfocar el día de hoy. El primer versículo, o comienza el primer versículo diciendo, antes de nada quisiera decirle el propósito de la clase. Y el propósito de la clase es mostrar que el alumno, o sea nosotros, que todo lo que necesitamos saber, conocer y experimentar, lo tenemos en Cristo. Por lo tanto, todo discípulo está completo en Cristo. Esa es una verdadera declaración, que todos estamos completos en Cristo Jesús. Entonces, comencemos. Le animo a leer la carta a los Colosenses. Con todo mi corazón le pido que le pida a Dios sabiduría, entendimiento y pueda entender el mensaje que Dios nos quiere dar a través de esta epístola. La epístola está dedicada primeramente a una iglesia, a la iglesia de Colosas. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Y comienza diciendo el versículo 2, a los santos y fieles hermanos. Esperamos en Dios y en el Señor que usted sea parte de esos santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, dice. Ok, hoy no estamos en Colosas, estamos en Irving, estamos en Dallas, Texas, estamos aquí en este lugar. Entonces, pero esta carta es también explicada para nosotros, es mandada a nosotros. El motivo de la carta, el motivo de la epístola, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y es que en esta iglesia estaba pasando una situación. Y esto viene a resaltar lo que estuvimos hablando el día viernes, compartió el pastor con nosotros en Mateo 24 del 1 al 13. Y él enfocaba su meditación en el versículo 4 y 5, cuando los apóstoles le hacen una pregunta a Jesús y Jesús contesta, mirad que nadie os engañe. Y luego dice en el 5, y muchos serán engañados. Ahora bien, en esta epístola encontramos estas mismas palabras. Mirad que nadie os engañe con filosofías huecas. Muy bien. ¿Por qué he deseado compartir esta meditación con ustedes? Y es que en los días hoy que estamos viviendo, muchos de nosotros estamos nutriendo nuestra vida espiritual a través del internet, a través de la televisión, a través de una película, a través de una meditación, a través de algo que encontramos y leemos. Y está muy bien, porque eso nos ayuda muchísimo. Pero también nos llama la atención y nos advierte que tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que miramos. Y la manera más mejor es leer la palabra de Dios, es estudiar la palabra de Dios. En esta iglesia de Colosas estaba pasando una situación difícil. El problema de esta iglesia es que habían
se habían infiltrado falsos maestros que enseñaban una doctrina herética llamada gnosticismo, cuya enseñanza era promocionar el conocimiento y negar que Jesucristo fuera real y mucho menos Dios y Salvador. Ese era el problema que estaba pasando en esta iglesia. Hoy no estará pasando eso, primero Dios que no, y espero que no. Pero tenemos que estar alerta, como cristianos tenemos que estar alerta, y eso solamente lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Bien, entonces Pablo, para enseñarles o para hablarle a la iglesia de Colosas y tocarles el problema y hacerles saber lo que habían creído, les dice en el capítulo 1:10, para que andéis como es dignos del Señor. O sea, Pablo les está diciendo, les escribo esta carta para que andéis como es digno del Señor. Pero él hace una pregunta en el 2:23. Si en verdad permanecéis, esta palabra es perfecta, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. ¿Cuánto necesitamos la fe? Necesitamos la fe. Entonces Pablo, para afirmar el evangelio, para decirle a los hermanos de Colosas que deberían de mantenerse firmes en la fe, les toca una serie de puntos y es la vida de Jesucristo. En su profundo amor, les dice él, los compró mediante la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Tenemos que tener claro que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Entonces, si somos comprados con la sangre de Cristo, tenemos que andar como dignos de Cristo. Y le dice otro versículo, por medio de su muerte en la cruz, los creyentes pueden vivir en santidad irreprensible y sin mancha delante de Dios. Podemos vivir en estos tiempos difíciles, vivir irreprensiblemente, a pesar que no los estamos congregando, a pesar que no los estamos reuniendo, podemos cada uno de nosotros estudiar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios. El propósito de Pablo escribir esta carta es que el cuerpo de Cristo no fuera engañado por la doctrina errada que enseñaban los falsos maestros. Ese es el propósito de la clase. Ese es el propósito que Dios nos enseña a través de esta clase, porque quiere que la iglesia de Dios sea diferente. Quiere que la iglesia de Dios nos mostremos, caminemos diferente. Encontramos otro punto importante. Dice que dejemos nuestra vieja manera de vivir. Esto es muy importante. Eso lo vamos a encontrar en Colosenses 3:12-15. Entonces, que dejemos esta manera mala de vivir. Pero la recomendación o el consejo que Pablo hace a cada uno de nosotros hoy, dice, Pablo en su carta a los Colosenses hace un potente llamado a los hermanos para que tengan un corazón valiente. El llamado a nosotros, queridos hermanos, en esta carta hoy es que tengamos un corazón valiente. La identidad especial de una iglesia saludable es el amor a Dios y su prójimo. La identidad especial que nosotros tenemos es el amor a Dios, primeramente, y el amor a los demás. Esta virtud, queridos hermanos, el mundo conocerá a la genuina iglesia del Señor. Es en estos tiempos, es en este momento donde podemos mostrar el amor de Dios en cada uno de nosotros. Para eso, Pablo, en esta misma carta, allí en Colosenses 2,
los advierte o nos anima a cómo debe de ser la iglesia. La iglesia es llamada a tener un corazón valiente para que los demás, para los que no conocen de Cristo, puedan saber que nosotros somos la iglesia de Dios. También la iglesia de Cristo debe estar equipada. Oh, esto es precioso. En esta carta aprendemos que nosotros como cristianos debemos de equiparlos con la palabra de Dios, equiparlos con la información de Dios, equiparlos con la llenura del Espíritu Santo, para que cuando necesitemos exponerle a alguien, ayudarle a alguien, animar a alguien, en estos días puede ser que haya familias desanimadas, familias que se están preguntando por qué pasan las cosas. Pero nosotros necesitamos, queridos hermanos, estar equipados con sabiduría y con convicción, firmes en Cristo, pues solo en Él estamos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. Solo en Él, solo en su palabra está escondido toda la sabiduría y el conocimiento. La enseñanza a la iglesia que debe permanecer, Pablo le enseña a la iglesia que debe permanecer fiel a su compromiso. Es en estos momentos, amados hermanos, donde nosotros tenemos que mantenerlos fieles. Es cierto que no nos reunimos, es cierto que no estamos conviviendo, es cierto que no estamos nutriendo nuestra vida espiritual juntos en el templo, pero en la fe, en nuestra mente, en nuestro corazón, estamos orando unos por los otros, estamos orando por las necesidades, estamos leyendo la palabra, estamos nutriendo nuestro hogar, nuestra familia. Es tiempo para que nosotros como hombres, como sacerdotes del hogar, como sacerdotisas del hogar, podamos aprovechar este tiempo para hablar con nuestros hijos, para leer la Biblia juntos, para orar juntos, para poder hacer cosas juntas a través de la palabra de Dios. La iglesia es llamada, queridos hermanos, en esta carta aprendemos que la iglesia es llamada a profundizar sus raíces de conocimiento en Cristo. Es el momento para que hoy que tenemos un poco de más tiempo en nuestro hogar, es el momento para que profundicemos en la palabra de Dios. Es el momento para que conozcamos más de Dios. Es el momento para que conozcamos más la voluntad de Dios. Entonces Pablo, entonces en esta carta, en el capítulo 3, versículo 12 y 15, nos hace una recomendación, y esa recomendación necesitamos agarrarla en serio. Dice que lo primero es despojarlo o desvestirlo de la vieja naturaleza pecaminosa. O sea, él está diciendo que tenemos que despojarlos, tenemos que dejar atrás. Y puede ser en este caso el conformismo, puede ser en este caso dejar atrás la pereza espiritual de leer la palabra de Dios, la pereza espiritual de meditar en la palabra de Dios. Y dice que nos vistamos. Y cuando él dice que nos vistamos, no está hablando de vestidura física, está hablando de las vestiduras espirituales. O sea que en esta carta a los Colosenses, Pablo nos hace un llamado. La iglesia debe vestirse como escogida de Dios. La iglesia debe vestirse como escogida de Dios. ¿Cuáles son los elementos de este vestuario? Y el primer vestuario que la iglesia, o sea nosotros, debemos ponerlo es ser santos. Tenemos que ser santos. Porque la Biblia dice ser santo porque yo soy santo, dice Jehová. Tenemos que ser benignos, tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacientes.
Y esa paciencia es la que los va a ayudar hoy a mantenerlos firmes, a mantenerlos fieles, a que nuestra fe siga esperando en Dios, siga confiando en Dios, que Dios es el que tiene la última palabra. Otro vestuario que los recomienda en esta carta es que seamos perdonadores como Cristo y como Cristo nos ha perdonado, que nosotros seamos perdonados. Y la última prenda a ponerse es el sello perfecto del amor. Amados hermanos, es tiempo que nos amemos unos a otros. Es tiempo que amemos la obra de Dios. Es tiempo que amemos su palabra. Es tiempo que amemos todo lo que está alrededor de nosotros. Es tiempo que sintamos la necesidad que está pasando alrededor de nosotros. Es tiempo de que sintamos la necesidad que hay de que la iglesia hoy en día se levante, de que hoy en día los cristianos clamemos, adoremos, exaltemos, demos honra y demos gloria al Dios Todopoderoso, porque los tiempos son difíciles. Hay una sociedad que necesita que los cristianos los levantemos en oración, que clamemos a nuestro Dios, que oremos a nuestro Dios, que sane nuestra tierra, que sane nuestra tierra. Y hay otra cosa aquí que Pablo nos recomienda y nos anima, y Dios a través de esta palabra nos anima. En esta situación, también tocamos ese punto el viernes en la oración, esta situación abre un espacio para que la iglesia tome en serio la palabra de Dios como la palabra viva que hay que poner por obra y en práctica. Son en estos momentos, amados hermanos, donde tenemos que poner por obra lo que hemos aprendido. Somos en este momento donde tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, las promesas de Dios, saber, entender que Dios tiene un plan, que en esta situación que vivimos, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para su vida, Dios tiene un plan para su familia, Dios tiene un plan para su iglesia. Quizás sea el tiempo que Dios quiere que la iglesia se levante, que la iglesia crezca en fe, que la iglesia se una en oración, que la iglesia trabaje juntos como un solo hombre, que pongamos nuestra fe en Dios y que los mantengamos firmes en Dios, firmes en el Señor. Queridos hermanos, la conclusión es que siempre hubo personas confundidas. Siempre ha habido personas confundidas. El problema en las personas confundidas es que tienden a confundir a otras. Por eso es que es vital, queridos hermanos, que nosotros tengamos cuidado con lo que estamos nutriendo nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por nuestro pastor, por las meditaciones que él está haciendo para nosotros y la está enviando por medio de internet. Bendizcamos a nuestro pastor, oremos por nuestro pastor y crezcamos espiritualmente. Vistámoslos con esa ropa espiritual que nos recomienda esta carta. Por favor, necesitamos vivir como la iglesia de Colosas vivía una vida muy buena espiritualmente, pero se habían infiltrado estos falsos maestros. Al igual que la iglesia de Colosas, Pablo nos insta hoy a vivir vidas consagradas a Dios. Tenemos que vivir vidas consagradas a Dios. Queridos hermanos, este corto video es para bendecir sus vidas, desear de todo corazón que tenga el tiempo para mirarlo, pero más que todo, que abra su Biblia, que lea su Biblia, que medite en la palabra, que le pida a Dios sabiduría, que le pida entendimiento. Por favor, le recomiendo leer esta carta a los colosenses. Que el Señor les bendiga ricamente. Los bendigo en el nombre de Jesús y que el poder de nuestro Dios esté en su hogar, esté en su familia y que sea Dios cubriéndolo con su sangre preciosa y que esta situación que vivimos los pueda mantener
hacer sentirlos seguros porque estamos en las manos de Dios. Pero aunque estemos seguros, mantengamos la distancia, cuidémoslo, hagamos nuestra parte y Dios hará su parte. Cuidémoslos cada uno, que el Señor les bendiga y esperamos en Dios mirarlos pronto. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén.